Amados del Señor, presten atención a este mensaje que resuena desde los cielos hasta la tierra. Estamos a punto de presenciar uno de los momentos más proféticos de la historia moderna de la Iglesia. El Espíritu de Dios llama desde lo alto. Mirad, que el tiempo se ha cumplido ante vuestros ojos. Se acerca un cambio. No es solo un cambio de liderazgo, sino el presagio de una batalla espiritual que se desarrolla detrás de escena en el Vaticano y en los reinos celestiales. El cielo está en 1900. Alerta. La tierra tiembla. La Iglesia se encuentra en una encrucijada decisiva, donde el siguiente paso podría marcar el cumplimiento de antiguas profecías que señalan el fin de una era. El Papa Francisco, el hombre que sorprendió al mundo con su sencillez y sus discursos sobre la misericordia, se encuentra ahora a las puertas de la eternidad. El peso de los años, las limitaciones del cuerpo y el silencio de los pasillos de Roma anuncian que su ciclo llega a su fin. Muchos ven este escenario con naturalidad, como si fuera un capítulo más de la sucesión papal. Pero quien tiene oídos espirituales, quien busca discernir los tiempos, lo sabe. Estamos ante algo mucho más grande. Desde tiempos de San Malaquías, se han proclamado profecías sobre los papas que conducirían la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Según estas opiniones, el actual pontífice sería el último antes de la gran tribulación, llamado Pedro Romano, el último pastor, el que, según la profecía, pastoreará en medio de muchas tribulaciones, hasta que la gran ciudad sea destruida y el juez juzgue a su pueblo. ¿Coincidencia o signo? La respuesta está escrita ante nuestros ojos, en cada decisión, en cada movimiento, en cada reunión secreta que tiene lugar dentro de los muros del Vaticano. Hay una guerra invisible en marcha. No es solo político o ideológico, es espiritual. Dos fuerzas se enfrentan en silencio. Una que busca preservar los fundamentos de la fe, y otra que quiere transformar a la Iglesia en algo irreconocible. La próxima elección papal podría sellar ese destino. Y la pregunta que resuena como un trueno en nuestras almas es: ¿quién será el sucesor de Francisco? ¿Quién ocupará el trono de Pedro en una época en la que el mundo pide la paz, pero cosecha guerras, en la que se relativiza la verdad y se ataca la fe? El Espíritu Santo ha susurrado a los corazones atentos que este nuevo Papa no será solo un líder religioso. Podría ser el signo vivo del tiempo que estamos a punto de atravesar. Un tiempo de gran separación entre el trigo y la paja. Un tiempo de purificación, donde todo lo que sea falso será revelado, donde los que se mantienen firmes en la verdad serán probados como oro en el fuego. Por lo tanto, amados, este mensaje no es una especulación, es una citación, un llamado celestial a la vigilancia, a la intercesión, a la preparación. El reloj profético corre, y el próximo nombre anunciado en el balcón de la Basílica de San Pedro no solo podría guiar a la Iglesia, sino desencadenar acontecimientos de proporciones eternas. ¿Será él el pastor fiel que guiará con firmeza al remanente? ¿O es la voz del engaño disfrazada de luz? La elección está cerca, y con ello vendrá una reestructuración. Si este mensaje ya te está conmoviendo, si sientes que algo profundo se está revelando a tu espíritu en este momento, deja un me gusta en este video. Esto nos ayuda a llevar esta palabra a otras miles de vidas sedientas de discernimiento. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí recibimos cada día revelaciones celestiales, reflexiones y advertencias sobre los tiempos que vivimos. Este es un momento en el que ya no podemos jugar con la fe. Se acabó el tiempo de la neutralidad. Lo que está a punto de suceder en Roma tendrá eco en todo el planeta. Y Dios está buscando a los que se levantarán como centinelas al amanecer, velando, clamando, anunciando. Muchos se esconderán, otros se escandalizarán, pero los elegidos seguirán en pie. En el centro de este mensaje hay un grito: despierta, Iglesia, despierta, Nación Santa,
porque las trompetas ya suenan, y los cielos se mueven para revelar los próximos capítulos de la historia más grande jamás contada, el regreso del Rey de Reyes. El Vaticano volverá a ser el centro del mundo, pero el verdadero foco no está en los hombres, está en la profecía, está en lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora, antes de continuar, quiero saber de usted. Déjalo en los comentarios. ¿Cree que esta sucesión papal será un parteaguas espiritual para la humanidad? Comparte tu sentimiento, tu visión, tus expectativas. Tu participación podría ser la confirmación de que alguien necesita despertar y comprender el llamado que se está haciendo desde los cielos en este mismo momento. Amados del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra. Algo grande está por suceder, y usted ha sido elegido para escuchar esta advertencia. En el Dinamo Cientos, corazón del Vaticano, bajo los velos de la solemnidad y la liturgia, late un malestar creciente que muchos prefieren no nombrar, pero que ya resuena como un susurro profético. El ciclo de liderazgo del Papa Francisco se acerca a su fin. La fragilidad física del pontífice, cada vez más evidente, no es solo un reflejo de la avanzada edad o de los efectos del tiempo en el cuerpo, sino un signo visible de una transición que el cielo parece permitir con un propósito definido. ¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que ha surgido? En los días en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz y protección divina. Pero ten cuidado, esta oración no es para todos. Es para aquellos que sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para aquellos que entienden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haga clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando finalice, no habrá ningún nuevo lanzamiento. El que tenga oídos espirituales, que escuche. El que tiene fe, responda. Francisco, desde los primeros días de su pontificado, rompió protocolos, sorprendió a cardenales y sacudió estructuras seculares. Su estilo pastoral, sencillo y accesible, fue un soplo de renovación para muchos. Sin embargo, este mismo estilo provocó intensas tensiones dentro de los muros de Roma. Su visión más abierta sobre temas delicados como el papel de la mujer en la Iglesia, el enfoque pastoral hacia los creyentes LGBTQIA+, y el diálogo interreligioso, se convirtió en un terreno fértil para las divisiones internas. Hoy, estos desacuerdos silenciosos se han convertido en terremotos internos, sacudiendo los pilares de la curia romana. El rostro de Francisco, a veces pesado y silencioso, ya no puede ocultar el peso que lleva. El reciente ingreso hospitalario, las citas canceladas y las visibles dificultades para caminar se han convertido en titulares que ya no pueden ignorarse. Pero más allá de la lente de los medios, hay un ambiente espiritual discernible. Se acerca un cambio, y muchos de los que caminan en discernimiento espiritual ya sienten que esta transición tiene un significado mayor que simplemente una sucesión papal. Dentro del Vaticano, el ambiente es de tensa expectación. Voces susurran cautelosamente en los pasillos de la curia, donde la tradición se entrelaza con la profecía. Algunos cardenales ya están articulando movimientos estratégicos, anticipando la necesidad de un nuevo cónclave. Otros, en silencio, rezan con el corazón apesadumbrado, conscientes de que una nueva era está a punto de establecerse. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo está preparando el terreno para un tiempo nuevo, y hay quienes temen que fuerzas contrarias a la verdad eterna se acerquen con furia disfrazada. La alguna vez enérgica figura de Francisco ahora refleja más contemplación que mando. Sabe que su tiempo está contado,
Y esta conciencia parece traslucirse en sus discursos más recientes, siempre llenos de un tono pastoral, casi de despedida. Tus bendiciones parecen más largas, sus homilías más densas, sus miradas más distantes, como si tu espíritu ya estuviera siendo atraído por realidades superiores. Los rumores de renuncia, que alguna vez fueron descartados con desdén, ahora están ganando fuerza, especialmente entre aquellos que entienden los signos no solo como hechos políticos, sino como manifestaciones de un tiempo espiritual. Hay quienes dicen que el propio Francisco está considerando entregar el bastón apostólico antes de la llamada final, siguiendo los pasos del Papa emérito Benedicto XVI. Pero si eso sucede, no será solo un acto administrativo. Marcará una nueva fase profética para el mundo. Detrás de escena en el Vaticano, movimientos silenciosos revelan una lucha de fuerzas entre lo que muchos llaman el espíritu de Asís y los defensores de la inmutable tradición doctrinal. Francisco, con su pasión por la ecología integral y el diálogo universal, se convirtió en símbolo de un camino que intenta acercar la Iglesia al mundo contemporáneo. Pero este camino, para muchos, roza peligrosamente la dilución de la esencia doctrinal. El próximo sucesor tendrá no solo la responsabilidad de continuar una misión espiritual, sino también la carga de restaurar o remodelar lo que algunos ven como una crisis de identidad eclesiástica. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, hay una atmósfera espiritual cargada sobre Roma. Es como si el cielo, en silencio solemne, estuviera a punto de intervenir. Los profetas antiguos siempre discernían los tiempos observando a los reyes, los sacerdotes y las señales en los cielos. Hoy, los ojos espirituales que observan los tiempos se dan cuenta de que la transición de Francisco podría ser el detonante de mayores revelaciones, tal vez incluso el presagio de una reforma apocalíptica dentro de la estructura misma de la Iglesia. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, sientes algo diferente en el aire? ¿Se da cuenta de que estamos a las puertas de algo que podría redefinir la historia de la Iglesia? Comparte a continuación. ¿Crees que el ciclo de Francisco está por terminar? ¿Alguna vez has sentido que el mundo está entrando en una etapa de confusión espiritual tan profunda que parece que algo grande está por suceder? Muchas personas hoy viven con un peso en el corazón, con preguntas sin respuesta sobre el futuro de la Iglesia, del mundo y de sus propias vidas. En medio de guerras, crisis de fe, división y creciente frialdad espiritual, surge una antigua profecía que ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. La profecía de los 112 papas, atribuida a San Malaquías. San Malaquías, un arzobispo del siglo XII nacido en Irlanda, es conocido por una visión profética que, según la tradición, recibió en Roma alrededor del año 1139. Esta visión consistía en una lista de 112 lemas latinos, cada uno representando a un papa, desde Celestino II, electo en 1143, hasta el que sería el último líder de la Iglesia antes de un tiempo de grandes tribulaciones. Estos lemas no nombran directamente a los pontífices, pero describen características de sus pontificados, emblemas de sus escudos, lugares de origen o acontecimientos que marcarían su papado. Algunos estudiosos han señalado coincidencias sorprendentes entre muchos de estos lemas y la vida de los papas listados, lo que ha aumentado o mantido vivo o interese por esta profecía a lo largo de los séculos. Según esta lista, el papa número 111, Benedicto XVI, sería identificado como Gloria Olivae, la gloria del olivo, y el papa actual, Francisco, correspondería al último lema, Petrus Romanus, o Pedro el Romano. Esta última parte de la profecía es la más dramática. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, el cual apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Y después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo. El fin. Permíteme preguntarte,
¿Qué pasaría si realmente viviéramos en los días profetizados? ¿Estaríamos preparados espiritual y emocionalmente para lo que viene después? La figura de Pedro el Romano no es necesariamente el nombre literal de un papa, pero muchos intérpretes lo ven como un símbolo de un pontífice que volverá al espíritu del apóstol Pedro, un pastor dispuesto a guiar y alimentar al rebaño en tiempos de gran sufrimiento. Este tiempo se describe como una era de persecución, no solo externa sino también interna, donde la fe será desafiada, donde muchos se enfriarán espiritualmente y donde la Iglesia será llamada a regresar a su primer amor, como se menciona en Apocalipsis 2, 4, 5. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Acuérdate pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a la práctica de las primeras obras. La figura del Papa Francisco ha sido señalada por algunos intérpretes como el cumplimiento de esta última etapa, no por lo que él mismo representa como individuo, sino por el contexto de su pontificado. Vivimos un momento donde la confusión doctrinal, los escándalos internos y la división entre los fieles han alcanzado niveles que sacuden la confianza de muchos. Pero también es una época donde el mensaje de retorno a la sencillez, al evangelio puro y al amor por los más pobres y marginados ha sido enfatizado fuertemente. Esto nos lleva a un punto clave. Más allá de si estas profecías son 100% literales o simbólicas, ou incluso se foram manipuladas ao longo da história, como alguns estudiosos sugerem após o século XVI, o impacto delas na alma humana é profundo porque despertam algo essencial: a necessidade de estar espiritualmente desperto. Tómate un momento y piensa en esto. Si realmente estamos viviendo en días donde están ocurriendo grandes cambios espirituales, ¿qué dice esto sobre nuestra postura ante Dios? ¿Estamos esperando u observando pasivamente cómo Jesús nos instruyó? Él mismo dijo en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor». Este es el momento de la vigilancia, no del miedo. Es el momento de alinear nuestro corazón con los cielos, de escuchar con más atención la voz de Dios, de buscar discernimiento en medio de las voces conflictivas del mundo. Algunos ven esta etapa como la final, pero también podría ser el umbral de una gran restauración. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de mayor tribulación siempre han precedido a los grandes movimientos de Dios. Así como los profetas del Antiguo Testamento advirtieron a Israel sobre tiempos difíciles como un llamado al arrepentimiento y la renovación del pacto, estas posibles profecías también pueden estar haciendo sonar una alarma divina, llamándonos de regreso al centro de la fe, Cristo. Este podría ser el mensaje que tu alma necesita hoy, porque aunque el mundo que nos rodea parece desmoronarse, hay un secreto de Dios que permanece firme, inmutable y poderoso. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar a continuación. Querido Señor, antes de continuar, respira profundamente. Este es un momento santo. Cada palabra que llega ahora conlleva un propósito y dirección para tu vida. Hay una lucha invisible dentro de los muros sagrados del Vaticano, una guerra que va mucho más allá de la política y la administración eclesiástica. Es una verdadera batalla espiritual, librada entre fuerzas conservadoras y progresistas dentro de la institución cristiana más grande del mundo. Lo que está en juego no es solo la sucesión papal, sino la dirección de la fe católica en el siglo XXI. Este conflicto oculto a los ojos naturales, pero evidente a los ojos espirituales, define la estructura de poder dentro de la Iglesia, el contenido de los mensajes papales e incluso la forma en que el mundo será advertido sobre el fin de los tiempos. Desde los días de Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco, esta batalla se ha intensificado. Los conservadores, con profundas raíces en la tradición doctrinal, buscan preservar la integridad de la fe, resistiendo las presiones del mundo moderno. Para ellos, la liturgia, los dogmas y el papel moral de la Iglesia son innegociables.
Los progresistas, en cambio, ven la urgente necesidad de adaptación. Defienden una iglesia más inclusiva, abierta al diálogo con el mundo secular y a las transformaciones sociales, incluyendo temas sensibles como las uniones entre personas del mismo sexo, el sacerdocio femenino y la ecología integral. Este choque, sin embargo, no ocurre a la vista del público. En los pasillos del Vaticano, entre documentos secretos y reuniones a puerta cerrada, obispos y cardenales libran verdaderas guerras silenciosas por la influencia, las estrategias de sucesión y el futuro de la Iglesia. Hay registros de expedientes filtrados, cartas crípticas, presiones políticas e incluso amenazas veladas entre las dos alas. La dimisión de Benedicto XVI, por ejemplo, estuvo rodeada de misterios que nunca han sido completamente esclarecidos. Muchos analistas espirituales creen que esta renuncia fue el resultado de una presión espiritual insostenible, reflejo directo de esta guerra invisible. Otros hablan de un gobierno en la sombra dentro del Vaticano, formado por clérigos que actúan como asesores, manipuladores y estrategas de la más alta dirección eclesiástica. Con la llegada del Papa Francisco, el escenario se invirtió. Considerado por muchos como un reformador, Francisco sacó a la luz una visión de la fe más pastoral y social. Su lenguaje es sencillo. Sus acciones se centran en los pobres, la ecología y los excluidos. Esto provocó intensas reacciones entre los conservadores, que empezaron a verlo como una amenaza a la ortodoxia. El discurso profético de algunos miembros del clero reveló que esta división es más que política, es espiritual. Muchos creen que la Iglesia vive un cisma silencioso, donde se enfrentan dos teologías, dos espiritualidades e incluso dos maneras de ver a Cristo. Las profecías marianas y las revelaciones de santos como el Padre Pío y Sor Lucia de Fátima apuntan a una gran purificación en la Iglesia antes de la manifestación final del Anticristo. Mientras tanto, detrás de escena se calienta. Con la avanzada edad del Papa Francisco, las especulaciones sobre el próximo cónclave cobran fuerza. Los progresistas buscan asegurar la continuidad de una iglesia centrada en la inclusión, mientras que los conservadores trabajan juntos para restaurar lo que llaman el orden divino tradicional. Esta disputa no se trata solo de posiciones, es una guerra de visión espiritual sobre el mundo. Por un lado, una iglesia más centrada en las reformas humanas. Por el otro, una iglesia fiel a la cruz, al martirio y al mensaje del arrepentimiento. Varias fuentes informan de encuentros paralelos entre cardenales conservadores, encuentros en monasterios remotos e intercambios de cartas cifradas, lo que revela que el ambiente dentro del Vaticano dista mucho de la armonía. Hoy existe un verdadero ejército espiritual en cada uno de los frentes, y cada decisión papal es vista como un avance o una retirada en esta batalla. La influencia de 1900. Órdenes religiosas como los jesuitas y los dominicos también juega un papel crucial en este tablero profético. Los jesuitas, la orden del actual Papa, son vistos como grandes articuladores de la teología progresista. Los dominicos, de raíces más tradicionalistas, mantienen viva la llama de la enseñanza ortodoxa y la denuncia profética. En este escenario, muchos creyentes en todo el mundo se sienten divididos, confundidos, sin saber a quién escuchar ni qué voz seguir. Y he aquí el punto más dramático de esta guerra. La fe de la gente sencilla está siendo utilizada como arma estratégica. Homilías, documentos papales, sínodos e incluso pequeños cambios litúrgicos están siendo cuidadosamente observados e interpretados por ambas alas como signos del fin, presagios de un cambio radical en el cuerpo místico de la Iglesia. Algunos ven a Francisco como el pastor misericordioso que prepara a la Iglesia para los últimos tiempos de acogida. Otros lo ven como una figura que, sin darse cuenta, está abriendo la puerta a la apostasía profetizada en 2 Tesalonicenses. En medio de esta turbulencia, hay quienes creen que está a punto de surgir una revelación aún más profunda.
Los profetas contemporáneos han advertido que el Vaticano será escenario de un escándalo global, un acontecimiento que separará definitivamente el trigo de la paja, revelando quién sirve verdaderamente a Dios y quién sirve al espíritu de este mundo. Se rumorea que los documentos secretos de la tercera parte del secreto de Fátima aún no han sido completamente revelados, y que estos textos contienen mensajes apocalípticos sobre una época en la que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del Anticristo. El propio Papa emérito Benedicto XVI, en enigmáticas entrevistas, llegó a afirmar que el barco de la Iglesia parece estar a punto de hundirse. Esto no fue solo un arrebato, sino una señal de que él mismo fue testigo de movimientos internos que desafían la esencia del Evangelio. Mientras tanto, el Papa Francisco habla de una iglesia en salida, sin muros, pero que, paradójicamente, parece cada vez más rodeada de divisiones y enfrentamientos internos. Las tensiones crecen, y la batalla por los corazones y las mentes dentro del clero se intensifica con una urgencia que muchos ignoran pero que el cielo observa atentamente. Amados hijos, esta batalla no es solo institucional. Resuena en el plano espiritual como un presagio de lo que está por venir. La Iglesia está siendo tamizada, purificada por el fuego del conflicto interno. Lo que se revela en el Vaticano es solo la punta de un iceberg espiritual que afecta al destino de la fe en el mundo. Estamos ante un momento profético. O la Iglesia regresa a sus santas raíces, o será devorada por la ola de relativismo que recorre el planeta. Este es el tiempo del discernimiento, de la oración profunda, del clamor por el espíritu de la verdad. Ahora, comparte tu visión. ¿Crees que estamos viviendo en un tiempo profético de separación dentro de la Iglesia? Deja tu comentario abajo y fortalece esta reflexión con tu fe. ChatGPT dijo: en el horizonte de la Iglesia se asoma una pregunta que no solo agita los muros del Vaticano, sino también los corazones de millones de fieles en todo el mundo. ¿Quién será el próximo sucesor de Pedro? En tiempos de incertidumbre, con una Iglesia enfrentando crisis internas, desafíos morales, una sociedad cada vez más secularizada y una comunidad de fieles que clama por renovación sin perder la verdad, esta no es una simple cuestión política eclesiástica, es en esencia una cuestión espiritual. ¿Quién de entre los nombres cotados está realmente alineado con el cielo? ¿Quién ha sido formado no apenas por la diplomacia vaticana, sino por las lágrimas del altar, el silencio del claustro, la compasión por las almas y un corazón rendido al Espíritu Santo? Entre los nombres que más se destacan, surge el del cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano. Conocido por su diplomacia hábil, su capacidad de negociación internacional y su lealtad a las estructuras internas, Parolin es visto como un administrador confiable. Sin embargo, algunos se preguntan si su perfil altamente institucional lo conecta suficientemente con los clamores espirituales de los fieles, que buscan un pastor más que un político. ¿Puede un corazón de Estado también ser un corazón de pastor? Otro nombre que resuena con fuerza es el del cardenal Luis Antonio Tagle, originario de Filipinas. Su rostro, sereno y su discurso profundamente evangélico, lo han colocado en el corazón de muchos católicos que ven en él un puente entre tradición y compasión. Tagle representa a los pobres, a los sencillos, a los que lloran en silencio y aún creen en milagros. Su cercanía con la gente y su teología del amor podrían abrir una nueva era de ternura pastoral en la Iglesia. Pero la pregunta que muchos hacen es, ¿está el mundo eclesiástico preparado para un líder que ama más que estructura? ¿Puede la mansedumbre vencer la maquinaria pesada de la curia? El cardenal Matteo Zuppi, actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, es otro candidato fuerte. Su trabajo con la comunidad de Sant'Egidio, su compromiso con los migrantes, los pobres, y su estilo pastoral sencillo, lo han hecho ganar el respeto dentro y fuera de Italia. Zuppi representa la figura del pastor con olor a oveja,
alguien que ha caminado en las calles, orado en las cárceles y abrazado a los descartados. Tiene carisma y convicción, pero también enfrenta resistencias internas por su perfil más progresista en temas sociales. ¿Será él el instrumento que el Espíritu Santo levantará para hacer brotar ríos en el desierto institucional? También se menciona al cardenal Christoph Schönborn, de Viena, teólogo de gran renombre y discípulo de Joseph Ratzinger. Su equilibrio entre doctrina y apertura pastoral lo convierte en un puente entre dos generaciones de pensamiento eclesial. Sin embargo, su edad avanzada y problemas de salud podrían ser factores limitantes. Su voz aún tiene peso, pero ¿es esta la hora de un guía de transición o de una revolución espiritual profunda? En América Latina, el cardenal Odilo Scherer de Brasil aparece entre los considerados. Con un perfil conservador, disciplinado y firme en doctrina, es visto como alguien que podría reforzar la identidad tradicional de la Iglesia. No obstante, su imagen menos carismática puede dificultar una conexión emotiva con las nuevas generaciones de católicos. ¿Será el tiempo de regresar a lo seguro o de avanzar hacia lo desconocido bajo la guía del Espíritu? En África, el cardenal Peter Turkson ha sido mencionado durante años. Su visión clara sobre justicia social, medio ambiente y pobreza le han dado visibilidad internacional. Representaría una opción poderosa para una iglesia verdaderamente universal. Sin embargo, su carrera dentro del Vaticano ha enfrentado desafíos y momentos de tensión. ¿Podría su perfil profético e incómodo ser justo lo que Dios quiere para remover las aguas estancadas? Cada uno de estos nombres trae consigo no solo un currículo, sino una visión de iglesia. Algunos representan continuidad, otros, cambio. Algunos vienen de las estructuras, otros, de las periferias. Pero la gran cuestión no es apenas quién tiene más votos o influencia, sino quién ha sido ungido en lo secreto, probado en la soledad, y preparado por Dios para guiar a su pueblo en este tiempo. Porque no se trata solo de elegir un nuevo papa, sino de discernir quién ha sido separado para un llamado divino. El mundo puede ver diplomacia, política y geoestrategia, pero el cielo busca obediencia, humildad y fuego en el altar del corazón. Entonces permíteme preguntarte, ¿quién entre ellos tiene el peso de la cruz en sus hombros y no solo el peso del cargo en sus manos? ¿Quién ora cuando nadie lo ve y llora por las almas perdidas más que por su reputación? ¿Será que el próximo elegido ya está siendo quebrantado en lo secreto mientras los olhos humanos se concentran apenas en la superficie? Detente un momento y piensa en esto. ¿Y si el próximo papa no es el más brillante ante los hombres, sino el más rendido ante Dios? Profético. ChatGPT dijo: amados hijos de la luz, permanezcan atentos. Algo profundo se revelará ahora. Es un tiempo de vigilancia, un tiempo de fe ardiente. Desde los primeros siglos de la Iglesia, la figura del Papa siempre ha estado rodeada de reverencia y también de misterio. Pero hay una profecía, poco comprendida y a menudo marginada por la teología oficial, que ha generado preocupación y especulación entre los estudiosos del fin de los tiempos: la profecía del Papa Negro. Este término no es nuevo. Resuena en los pasillos de la historia y entre líneas de textos olvidados, provocando escalofríos y expectativas apocalípticas. El Papa Negro, en el imaginario espiritual y profético, sería una figura asociada a la orden de los jesuitas, una de las más influyentes y enigmáticas de la Iglesia católica, cuyos miembros juran lealtad absoluta al Papa y son conocidos por su férrea disciplina e influencia silenciosa. La expresión Papa Negro no se refiere necesariamente al color de la piel, sino al poder oculto, a la autoridad detrás de escena, al líder que manda sin ser oficialmente visible. Sin embargo, en los últimos tiempos, la idea de un papa verdaderamente africano, o de origen étnico negro, ha comenzado a ganar espacio en las discusiones proféticas, uniendo el simbolismo espiritual con signos concretos de la historia reciente. Esta fusión entre el poder jesuita
y la ascendencia africana, despertó en los corazones vigilantes la sospecha de que estábamos ante el cumplimiento de una señal profética largamente esperada. La Orden de los Jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola en el siglo XVI, tiene una trayectoria marcada por influencias políticas, misiones globales y estrategias para penetrar en los niveles más altos del poder mundial. A lo largo de los siglos, sus miembros han ocupado puestos clave en universidades, gobiernos y dentro del propio Vaticano. El superior general de la Orden, a quien a menudo se le llama el Papa Negro por su sotana negra y sus acciones discretas, es visto por muchos como un poder paralelo dentro de la Iglesia. Este título, aunque no oficial, tiene un peso profético y conspirativo que no se puede ignorar. Y fue precisamente en 2013 cuando ocurrió algo sin precedentes. Un jesuita fue elegido papa. Jorge Mario Bergoglio, el 1200 Papa Francisco, se convirtió en el primer jesuita en ascender al trono de Pedro. Para los estudiosos de la profecía, este acontecimiento no fue solo una elección eclesiástica, sino un hito escatológico. El Papa Francisco es, a la vez, el Papa blanco, visible, oficial, y miembro de la orden que históricamente tiene su Papa negro no electo. Esto, para muchos intérpretes, constituye un cumplimiento simbólico de la profecía. La fusión entre los dos roles dentro de una misma figura genera un tipo de convergencia espiritual con una fuerte connotación profética. Lo visible y lo oculto, lo declarado y lo velado, el pastor y el estratega. Nunca antes la profecía del Papa Negro había sido tan considerada como hoy. Además, el simbolismo mismo de África dentro del contexto bíblico y profético añade aún más intensidad a la especulación. África, cuna de civilizaciones antiguas, es vista por muchos profetas como un continente de resurrección espiritual en los últimos tiempos. La posibilidad de un Papa Negro, ya sea por origen africano o por el papel simbólico del poder oculto, podría representar la culminación de ciclos espirituales anunciados en libros apócrifos, visiones de santos y revelaciones privadas a lo largo de los siglos. Hay quienes creen que, en este escenario, el Papa Negro no sería solo un líder religioso, sino una clave para la revelación del engaño final, figura vinculada a la gran apostasía y engaño global profetizado en el Apocalipsis. Y aquí es necesario hacer una pausa espiritual. ¿Cuántos signos se han manifestado ante nuestros ojos y, sin embargo, muchos permanecen dormidos? La convergencia de los tiempos, el creciente protagonismo de líderes con discursos cada vez más alineados con una agenda universalista y la relativización de las verdades bíblicas por parte de figuras religiosas globales son indicadores claros de que nos acercamos a un cambio irreversible. El Papa Negro, por tanto, no debe ser visto solo como una curiosidad histórica, sino como un posible protagonista de la última batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Dentro de la tradición profética, existen referencias al pastor traidor, al falso profeta y a la gran prostituta, descrita en el Apocalipsis. Algunos teólogos, aunque cautelosos, señalan que el Papa Negro podría estar vinculado a una de estas figuras simbólicas, o incluso encarnar el espíritu de engaño global que llevará a la humanidad a adorar a una figura que usurpa el lugar de Dios. La historia de la Iglesia ha estado marcada por herejías, persecuciones internas y alianzas dudosas. Pero lo que está en juego ahora es de magnitud escatológica. La posibilidad de que el liderazgo espiritual más influyente del mundo pueda estar siendo utilizado como instrumento de engaño espiritual masivo es una advertencia que ningún cristiano vigilante puede ignorar. Hay informes de visiones proféticas dadas a santos, como el Padre Pío, Santa Faustina y otros místicos, que señalan tiempos de gran confusión dentro de la propia Iglesia. Visiones donde aparecen dos soles en el cielo, simbolizando dos papas en oposición espiritual. Sueños donde se derrumba una gran torre sagrada. Cartas reveladas en Fátima,
que advierten sobre la corrupción que se infiltraría incluso en los tronos más sagrados. Todo esto, leído a la luz de la figura del Papa Negro, adquiere una nueva intensidad. Es como si estuviéramos viviendo el momento exacto en que los sellos se están rompiendo y los misterios sellados por Daniel comienzan a revelarse. La profecía del Papa Negro no se trata de racismo o conspiración mundana, sino de una advertencia espiritual codificada en símbolos y figuras para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. El manto negro, la autoridad oculta, el silencio estratégico, todo esto pinta el cuadro de una época en la que el discernimiento espiritual será más precioso que el oro. Y ante todo esto, una pregunta resuena en las almas que permanecen vigilantes. ¿Estamos ya viendo la manifestación de este carácter profético? ¿Será que lo que parecía meramente simbólico esté a punto de cobrar carne, palabra y poder sobre las naciones? La respuesta tal vez no esté en un dogma, sino en la sensibilidad espiritual de quien ora, observa y reconoce los signos de los tiempos. Ahora comenta, ¿crees que la figura del Papa Negro podría cumplirse ante nuestros ojos? ¿Qué señales notas a tu alrededor? Reflexionemos juntos. Amados del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena. Desde los cielos hasta la tierra. Algo grande está por suceder y usted ha sido elegido para escuchar esta advertencia. Los mensajes de Fátima no fueron solo un llamado devocional del cielo, sino un llamado celestial que resuena hasta el día de hoy como la última gran advertencia para la humanidad. En 1917, en el pequeño pueblo portugués, la Virgen María se apareció a 3 niños pastores y les reveló secretos que aún sacuden los cimientos de la fe y la historia. Entre estos secretos, el tercero, permanece como una llama de misterio que enciende y arde, revelando una visión desgarradora. Un obispo vestido de blanco, escalando una montaña entre cadáveres, cruzando una ciudad en ruinas, solo para ser asesinado por soldados. ¿Qué significa realmente esta escena? ¿Estaría el Papa actual o futuro destinado al martirio, como reflejo de esta profecía? El obispo vestido de blanco, como lo describe Sor Lucía, única vidente superviviente desde hace décadas, se asemeja a la figura del Santo Padre. No hay duda de que esta imagen simboliza a un papa, y el simbolismo de la escena es demoledor. Camina entre ruinas y muertos, quizás mártires de una futura persecución, quizás frutos de una apostasía generalizada. La profecía habla de un tiempo en el que la fe será atacada como nunca antes, y el sucesor de Pedro se encontrará solo, sufriendo, cargando el peso de una iglesia destrozada. Al llegar a la cima de la montaña, frente a una rudimentaria cruz, es baleado a balazos y flechas. Es, pronto, imposible no pensar en la posible repetición de lo que ya se vio con Juan Pablo II en 1981, cuando fue fusilado en plena plaza de San Pedro. Él mismo atribuyó su supervivencia a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima. Pero, ¿y si ese intento de asesinato no fuera el cumplimiento de la visión, sino simplemente un presagio? La profecía de Fátima es progresiva. La primera parte mostraba el infierno, la segunda anunciaba la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de la consagración de Rusia. Palecindo, tercera parte, mantenida en secreto durante mucho tiempo, sigue generando polémica. Las autoridades vaticanas afirmaron que su contenido fue revelado en el año 2000 y que se refería al ataque a Juan Pablo II. Sin embargo, muchos teólogos, místicos y eruditos no están de acuerdo, creyendo que aún queda una parte no revelada, el llamado cuarto secreto de Fátima, que traería palabras específicas de la Virgen sobre una gran apostasía en la Iglesia. Se dice que la hermana Lucía escribió que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será por el matrimonio y la familia. Pero otros afirman que el centro de la advertencia reside en una traición interna, un colapso espiritual proveniente del clero. ¿Estamos experimentando ya los primeros ecos de este shock profético?
Nunca antes la figura del Papa había sido tan controvertida y polarizadora. El actual pontífice es amado por algunos, criticado por otros, y sus acciones se interpretan constantemente como signos de ruptura con la tradición. Para algunos es un pastor progresista que intenta salvar a la Iglesia de estructuras muertas. Para otros, encarna precisamente la apostasía predicha. No es mi intención juzgar, sino plantear una pregunta que ronda la mente de muchos. ¿Es este el momento del Papa de la visión? ¿Será él el elegido para afrontar la última persecución, el que, bajo la apariencia de paz, será conducido al martirio silencioso? ¿O será su sucesor, alguien que aún no se ha manifestado, pero que ya se está moldeando detrás de escena del destino? La visión del obispo vestido de blanco está llena de imágenes apocalípticas. La ciudad en ruinas, los cadáveres en el suelo, la subida a la montaña entre gemidos y destrucción. Todo esto conduce no solo a la destrucción física, sino también a la decadencia espiritual. La montaña, símbolo bíblico de la revelación, se convierte en el escenario del sacrificio final. La cruz, en la parte superior, está hecha de troncos toscos, lo que indica la sencillez y la verdad del Evangelio, en contraste con la corrupción y el lujo que pueden haber contaminado las bases de la fe. El Papa es asesinado junto con otros obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, como si toda la Iglesia, fiel hasta el fin, estuviera llamada a sellar su fe con sangre. Esta imagen resuena como un llamamiento urgente. ¿Todavía hay tiempo para la conversión? ¿Todavía hay tiempo para reparaciones? ¿O ya está marcada la hora del martirio en el reloj divino? Fátima no es solo un acontecimiento pasado. Es una convocatoria actual. Sus mensajes tienen eco en cada guerra, en cada crisis de la Iglesia, en cada escándalo que sacude los cimientos de la fe. La consagración de Rusia, realizada oficialmente por varios papas, aún suscita dudas sobre su validez. ¿Se llevó a cabo exactamente como Nuestra Señora pidió? Si no, ¿qué falta todavía para que se establezca una paz verdadera? En medio de esto, el mundo avanza hacia un escenario cada vez más hostil a la fe cristiana. En Tit, secularismo avanza, la moral se disuelve, la persecución de los cristianos crece, incluso en países que dicen ser libres. El escenario profetizado parece ya estar siendo diseñado, un tiempo de confusión, división y oscuridad espiritual. Y en el centro, la figura del Papa, aislado, sangrando, pero en ascenso. Esta última advertencia de Fátima requiere vigilancia, no solo en el sentido profético, sino espiritual. Si la visión del Papa muerto entre ruinas es una metáfora, lo que denuncia es aún más grave. La muerte de la autoridad moral de la Iglesia, la muerte de la unidad entre los fieles, la muerte de la esperanza en las instituciones sagradas. Cuando el Papa cae, simbólicamente, el mundo asiste al colapso de un bastión. Pero quizás, como en todas las profecías, haya un hilo de redención. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. El fin de una era puede significar el nacimiento de una nueva Iglesia, más pura, más fiel, más preparada para el regreso glorioso del Señor. Pero hasta que llegue ese día, los dolores de parto serán inevitables, y a nosotros nos corresponde discernir los signos de los tiempos, como pidió el mismo Jesús. ¿Está a punto de cumplirse en su totalidad la visión de Fátima? Estamos viviendo ya los días en que la Iglesia será perseguida hasta la cima de la montaña, donde un papa, quizás el último, dará su vida como testimonio de la verdad. Es un tiempo de oración intensa, de consagración personal, de retorno al Evangelio. Es hora de escuchar los ecos de Fátima con miedo y esperanza, porque el cielo no habla por casualidad. Cada mensaje, cada palabra, cada lágrima de la Virgen apunta a un destino que aún puede cambiarse con fe, arrepentimiento y valentía. Ahora di en los comentarios, ¿crees que la profecía del obispo vestido de blanco aún no se ha cumplido? Comparte tu visión. Amados hijos de la luz,
Permanezcan atentos. Algo profundo se revelará ahora. Es un tiempo de vigilancia, un tiempo de fe ardiente. Estamos ante uno de los temas más impactantes de las Escrituras. Las señales celestiales y eventos globales que anuncian, con claridad profética, los tiempos del fin. En Mateo 24, Jesucristo nos advirtió precisamente, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Estas palabras no son vagas alegorías espirituales, sino advertencias directas sobre manifestaciones reales que presagiarían el regreso del Hijo del Hombre. Y amados, estas señales están sucediendo ante nuestros ojos, clamando al cielo, por discernimiento espiritual. Los eclipses solares y lunares se han multiplicado con intensidad y significado. Estos no son solo fenómenos astronómicos predecibles, sino llamadas visibles a la vigilancia. Con cada eclipse total, una atmósfera de inquietud se apodera de las naciones. En particular, cuando coinciden con festivales bíblicos como la Pascua y los tabernáculos, forman lo que los estudiosos llaman tetradas de sangre. Eclipses lunares que ocurren en fechas sagradas. Muchos interpretan esto como la mano de Dios escribiendo en los cielos. Preparaos. En 2014 y 2015, por ejemplo, se produjeron 4 eclipses lunares exactamente en esas fechas. ¿Coincidencia? ¿O un toque divino en el calendario profético? Pero los cielos no hablan solos. La tierra gime. Guerras y rumores de guerras llenan las noticias. Se levantan naciones contra naciones, como lo predijo el Señor. El conflicto entre Rusia y Ucrania, la creciente tensión en Israel, los conflictos en el Medio Oriente, todos nos recuerdan que estamos en un tiempo profético acelerado. ¿Y cómo podemos ignorar el creciente clima de hostilidad global, la polarización entre los pueblos y la falta de control geopolítico? Son más que crisis políticas. Son dolores de parto espirituales que anuncian la llegada de algo más grande, algo que trasciende la diplomacia de los hombres. ¿Qué pasa con los terremotos? Nunca en la historia moderna se habían producido tantos temblores en tan poco tiempo. La tierra tiembla, y no solo en sentido literal. Jesús dijo en Mateo 24:7 que habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. En los últimos años, temblores devastadores han afectado a naciones enteras y se han cobrado miles de vidas. Pero más allá del temblor físico, hay un terremoto espiritual dentro de las iglesias, dentro de las estructuras religiosas, dentro de los cimientos del mundo secular. Dios está sacudiendo lo que puede ser sacudido, para que solo quede lo eterno. La profecía se cumple no solo en los desastres naturales, sino también en cambios drásticos de mentalidad, colapsos morales e inestabilidad institucional. El cambio de liderazgo mundial es otro factor decisivo. En Mateo 24:6, Jesús habla de reinos que se levantan contra reinos. Esto incluye no solo guerras territoriales, sino cambios abruptos en el mando de las naciones. Los presidentes caen, los reyes son depuestos, los dictadores se levantan, todo ello según el permiso soberano del Todopoderoso. El ascenso de figuras controvertidas, la caída de regímenes que parecían inquebrantables, son todas piezas móviles en el tablero profético. Nada escapa a la mirada de Dios. Cada transición de poder, por estratégica o política que parezca, puede ser una respuesta del cielo a la degeneración espiritual de una nación. Es como si el Señor estuviera cambiando centinelas, reposicionando piezas antes del momento culminante de la historia. El cielo está en cuenta atrás, y muchos siguen distraídos. Pero aquellos que tienen oídos espirituales sienten el peso de la gloria y el susurro de la urgencia. Todo se alinea con Mateo 24, donde Jesús describe en detalle las señales que precederían a su regreso. No habló en códigos indescifrables, sino con claridad. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Amados, las señales aún no están por llegar. Ya están sucediendo. Cada eclipse, cada guerra, cada terremoto,
Cada caída de gobierno es un verso no dicho, sino vivido. Es Dios gritando detrás de escena de la historia que el tiempo se está cumpliendo. La palabra signos en griego es semeion, que significa marca, prueba, milagro visible. Y hemos sido rodeados por estos semeion, como un reloj cósmico que profetiza la hora del juicio. En cada generación Dios envía señales para despertar a su pueblo. En el Antiguo Testamento eran plagas, estrellas arrestadas, lluvia de fuego. Hoy contamos con satélites que transmiten catástrofes, guerras y fenómenos climáticos extremos en tiempo real. La tecnología ha hecho que las señales sean ineludibles. Invaden nuestras pantallas, nos confrontan en las noticias, impregnan nuestras conversaciones diarias. Ya no se puede alegar ignorancia. Los signos están ahí, palpitando en el tejido del mundo, haciendo eco como un trueno profético de las palabras de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Mientras muchos esperan grandiosas manifestaciones sobrenaturales, las señales más poderosas se encuentran precisamente en eventos que parecen naturales, pero que tienen un peso espiritual. Un eclipse no es solo una alineación astronómica, es una alineación divina. Un terremoto no es solo una falla geológica, es el rugido de un cielo impaciente. Una guerra no es solo un conflicto político, es el presagio de la gran batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. El cambio de liderazgo mundial no es solo el resultado de las encuestas o de un golpe de Estado, es el soplo invisible del Eterno, que da forma a los capítulos finales de esta era. Mateo 24. No es solo un capítulo bíblico, es una ventana al tiempo en que vivimos. El texto comienza con una pregunta de los discípulos. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La respuesta de Jesús, lejos de ser poética, es apocalíptica. Hambre, peste, traición, odio, enfriamiento del amor. Pero también está lleno de esperanza para quienes perseveran. Por lo tanto, los signos celestes y los acontecimientos globales no deben paralizarnos en el miedo, sino posicionarnos en la vigilancia. Cada signo es una invitación a la santidad. Cada evento es un llamado al arrepentimiento. Cada catástrofe es un recordatorio de que esta tierra no es nuestro hogar permanente. Queridos, es hora de abrir sus ojos espirituales. Es hora de reconocer que el cielo se comunica con intensidad. Cada eclipse puede ser una apertura de sello. Cada terremoto, un toque de trompeta. Cada cambio de poder, un reposicionamiento de Dios detrás de escena de la historia. No estamos ante acontecimientos aislados, sino ante un mosaico profético que se va armando con precisión divina. La convergencia de estos signos es un grito. Prepárate, oh Israel, para encontrarte con tu Dios. Y ahora pregunto, ¿cuál de estos signos ha impactado más en tu vida espiritual? Comparte en los comentarios y discernamos los tiempos que estamos viviendo juntos. ChatGPT dijo, en los últimos tiempos, voces proféticas y signos espirituales han advertido sobre una fase delicada que se acerca, no solo en el mundo, sino sobre todo en el seno de la Iglesia. La inminente transición papal, cuidadosamente observada por fieles y estudiosos de la profecía, conlleva un peso simbólico y espiritual que no se puede ignorar. Esto es más que una mera sucesión institucional. Es un momento de extrema sensibilidad espiritual que, según muchos místicos, puede abrir las puertas a un tiempo de intensa prueba para el cuerpo de Cristo. Las Sagradas Escrituras, especialmente las palabras de Jesús en los Evangelios, advierten sobre tiempos en los que los pastores se dispersarían y las ovejas serían vulnerables. Este escenario, para muchos, ya ha comenzado a vislumbrarse. Ante esta realidad, la advertencia a los hijos de la luz es clara: oración y vigilancia. Quienes pertenecen al cuerpo de Cristo, es decir, todos los que han sido bautizados, llamados a la vida en comunión con el Señor, necesitan despertar espiritualmente. La Iglesia no es solo una institución visible, sino un organismo místico y vivo que atraviesa el tiempo. Sostenido por la gracia y combatido por las tinieblas,
En tiempos de cambio de liderazgo, siempre hay un debilitamiento momentáneo de las estructuras humanas, y es precisamente durante este intervalo cuando el enemigo suele actuar con más furia. Como dijo el apóstol Pedro, «Sed sobrios y velados. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Varios santos y videntes a lo largo de los siglos han hablado de una época en la que la Iglesia experimentaría un invierno espiritual, una fase en la que muchos perderían la fe, los escándalos se multiplicarían y la verdadera doctrina se confundiría con errores furtivos. En medio de este escenario, la oración de los fieles se vuelve como incienso que sube al cielo e impide con toda su fuerza el avance del mal. La vigilancia, a su vez, es la capacidad de discernir los tiempos, de permanecer firmes en las verdades del Evangelio, incluso cuando parece reinar la confusión. Es tiempo de cerrar las brechas, santificar los sentidos, renunciar a toda tibieza espiritual y fortalecer los hogares como fortalezas de la fe. La transición papal, que muchos predicen como inminente, no debe verse con indiferencia. La mala salud del actual pontífice, los conflictos internos en el Vaticano y los nombres que se barajan para la sucesión son señales visibles de un terremoto espiritual que puede estar a punto de ocurrir. Detrás de cada elección hay presiones políticas, ideológicas y espirituales. Por eso, los fieles necesitan interceder profundamente, clamando para que el Espíritu Santo guíe todas las decisiones y para que prevalezca la voluntad divina, incluso frente a las acciones humanas. Este es el momento de las rodillas dobladas y los corazones atentos, un tiempo en el que la fidelidad de los pequeños sostendrá a la Iglesia invisible que resiste en las sombras de la apostasía. Hay quienes dicen que la Iglesia pasará por una pasión similar a la de Cristo. Sería traicionada, herida y desfigurada, pero no destruida. Un remanente fiel, unido al Inmaculado Corazón de María, permanecerá en pie, aun cuando muchos altares sean profanados y muchos pastores guarden silencio o se sumen al error. Esta es la advertencia que resuena en todos los rincones. Es necesario prepararse espiritualmente, ya que la prueba no será solo externa. Será una lucha interior, donde cada creyente será llamado a elegir entre agradar al mundo o permanecer fiel a la verdad. Y quien no está cimentado en la palabra y en la oración, corre el riesgo de sucumbir a las seducciones de un cristianismo diluido, sin cruz y sin conversión. Las palabras de la Virgen María, en varias apariciones reconocidas por la Iglesia, refuerzan esta exhortación. En Fátima, la Salet y Akita advirtió sobre un tiempo en el que la Iglesia sería atacada desde dentro, por cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Un tiempo de división y confusión, en el que solo aquellos que estén unidos al corazón de Jesús podrán permanecer firmes. No se trata de miedo, sino de preparación. La verdadera fe se prueba con fuego. Por eso, este es el momento de formar altares domésticos, consagrar familias, ayunar, meditar las Escrituras y fortalecer los vínculos con la Eucaristía y los sacramentos. La prueba que se avecina no será visible para todos, pero los espiritualmente despiertos sabrán reconocerla. Los niños, los jóvenes, los sacerdotes y las personas consagradas deben implicarse en una red de intercesión. No basta con esperar a que otros oren. Cada miembro del cuerpo de Cristo está llamado a asumir su papel en este momento decisivo. Muchos sienten que algo se avecina, pero no pueden nombrar qué es. Otros prefieren ignorarlo, creyendo que todo seguirá como está. Sin embargo, las señales son demasiado claras para ignorarlas. Se acabó el tiempo de la neutralidad espiritual. O estás con Cristo, o contra Él. La advertencia es también un llamado, no al miedo, sino a la fidelidad radical. Después de tantos escándalos y divisiones internas, la Iglesia necesita un nuevo soplo de santidad.
Pero este aliento saldrá primero de las rodillas de los fieles, antes de manifestarse en los palacios de Roma. Si queremos un futuro lleno de luz para la esposa de Cristo, debemos luchar ahora, en la clandestinidad, en la oración silenciosa, en la adoración fiel. La victoria será para los humildes, pero para que llegue ese momento, la noche oscura debe ser completa, y tal vez esta noche comience con el silencio del cielo ante una elección papal que no traerá alegría, sino un llamado a la resistencia de la fe pura. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que esta advertencia es más que una opinión? ¿Y si lo que viene ya estuviera en la puerta? Comparte en los comentarios lo que el Espíritu ha estado diciendo a tu corazón sobre este tiempo. ChatGPT dijo: mirando el escenario actual, vemos los últimos hilos de un tapiz tejido con precisión divina. La Iglesia cruza un umbral silencioso, pero lleno de significado. Hay un grito espiritual que recorre los corazones atentos. Algo está por suceder. No se trata solo de la sucesión papal como acontecimiento histórico, sino de un movimiento en el mundo espiritual que está acelerando los tiempos. Existe la sensación de que nos acercamos a algo que ha sido profetizado, susurrado durante siglos en apariciones, visiones y advertencias celestiales. Como si el cielo estuviera abriendo los sellos de una nueva era, y quienes tienen oídos espirituales ya percibieran el temblor invisible de la tierra bajo sus pies. La sucesión papal, aunque revestida de protocolos humanos, esconde tras sí un combate espiritual de proporciones eternas. Cada nombre considerado, cada voto emitido, cada movimiento dentro de los muros del Vaticano conlleva más que decisiones humanas. Lleva el peso del tiempo profético. Los mensajes de la Virgen María en Fátima, La Salette, Akita y muchos otros lugares nos advierten que, en el fin de los tiempos, la Iglesia sufrirá una gran purificación. Y es precisamente en este momento de la historia donde nos encontramos. El pueblo de Dios está siendo llamado a una fe madura, a una vigilancia constante y a un posicionamiento interior que no depende de estructuras, sino de una unión viva con Cristo y su verdad. Los vientos de cambio soplan con fuerza sobre Roma, y el Espíritu revela que no debemos confiar en títulos ni en apariencias. Muchos quedarán confundidos. Otros, escandalizados. Algunos se perderán ante la aparición de una piedad impotente, pero los que permanezcan firmes en lo que oyeron desde el principio, los que guarden el depósito de la fe, estos serán preservados. Por eso debemos orar no solo por un nuevo Papa, sino por un hombre conforme al corazón de Dios, no para el que agrada a los poderes del mundo, sino para el que camina entre espinas con los ojos vueltos al cielo. Hay señales que indican una aceleración de los tiempos. El lenguaje de los cielos se manifiesta en los trastornos de la tierra, en los conflictos entre naciones, en la degradación de los valores y, al mismo tiempo, en los pequeños milagros escondidos en las almas silenciosas que se levantan en adoración e intercesión. El trigo se está separando de la paja y el rebaño fiel es conducido, paso a paso, al refugio seguro del Inmaculado Corazón. Es allí donde los hijos de la luz deben esconderse cuando los lobos vengan vestidos de ovejas. Porque sí, muchos vendrán en nombre de la paz, pero traerán división. Muchos predicarán la unidad, pero levantarán torres de confusión. Muchos prometerán renovación, pero sin arrepentimiento, y solo quien ama la verdad reconocerá la voz del buen pastor. Lo que vendrá después de la elección del nuevo Papa no será solo una nueva etapa para la Iglesia institucional. Será el comienzo de una purificación más profunda. La persecución no solo vendrá desde fuera, sino también desde dentro. Serán días en los que los corazones serán sondeados y la fidelidad será puesta a prueba. El oro será refinado en el fuego, y quienes se llamen discípulos tendrán que elegir entre agradar al mundo o permanecer fieles a la cruz. Es en este momento cuando surgirán mártires silenciosos, madres orantes, jóvenes consagrados
y familias enteras que decidirán ir contra el sistema. La Iglesia no desaparecerá. Será reducido, purificado, fortalecido y finalmente glorificado. Pero hasta entonces será perseguida, humillada y rechazada. Todo esto ya ha sido anunciado. No es nada nuevo para quien lee las páginas de la Escritura con el corazón abierto y escucha las voces proféticas que Dios, en su misericordia, ha enviado a la humanidad. La misma Virgen María ha sido centinela del tiempo, haciendo eco en cada generación del llamado a la conversión, al ayuno, a la oración y a la vigilancia. En sus mensajes, siempre hay un hilo de advertencia entrelazado con un hilo de esperanza. Porque incluso en los días más oscuros, la luz de la verdad seguirá brillando sobre los altares escondidos, sobre las almas pequeñas y los corazones puros. Y será a través de ellos que la Iglesia seguirá en pie. A medida que nos acercamos a la revelación del nuevo Papa, es como si el cielo nos preguntara, ¿están preparados para lo que vendrá? Se acabó el tiempo de la neutralidad espiritual. Ahora es el momento de tomar una decisión. La transición que se anuncia será como un tamiz sobre toda la Iglesia, y solo aquellos que tengan raíces profundas podrán permanecer cuando el viento sople con furia. Es tiempo de renovar nuestra fe, de volver a la palabra, de buscar los sacramentos, de refugiarnos en el rezo del rosario y de custodiar nuestros hogares como fortalezas de luz. Si sientes que algo grande está por llegar, que está ocurriendo un movimiento invisible, no ignores este llamado. El siguiente vídeo revelará lo que muchos no están preparados para escuchar: las profecías que anuncian la persecución final de la Iglesia y el papel decisivo del nuevo pontífice en este escenario. Deja tu me gusta si este mensaje te habló. Suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas revelaciones. Prepárate espiritualmente, porque lo que se mostrará a continuación puede transformar por completo tu visión de los tiempos que vivimos. ¿Estás listo para descubrir el que podría ser el último gran enfrentamiento antes de la victoria definitiva de Cordeiro? Ante todo lo revelado, resulta imposible ignorar los signos que apuntan a un cambio decisivo en el rumbo de la Iglesia. Estamos entrando en un tiempo profético, en el Quinto Centum, que la fe será más que una creencia. Será resistencia, será testimonio, será fuego vivo en medio de las cenizas. Cada uno de nosotros será llamado a elegir de qué lado estaremos cuando se enfrente la verdad. Y esa elección comienza ahora. Si este mensaje te llegó al corazón, deja un me gusta para que más personas despierten. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo vídeo te revelaremos detalles ocultos de las profecías que anuncian la persecución final y el papel oculto que puede jugar el nuevo Papa en este escenario. ¿Estás preparado para lo que está por venir? La verdad quedará expuesta. No te lo pierdas.